Hola, ¿qué tal? Somos el grupo 8 del curso de Historia Contemporánea. En este video hablaremos sobre los genocidios en el siglo XX a partir de 6 casos. El genocidio armenio, Stalin, la Alemania nazi contra Roma y Sinti, los Gemeres Rojos, Ruanda y Srebrenica. El siglo XX estuvo marcado por guerra, revoluciones, nacionalismos y crisis políticas. En este contexto, varios estados o grupos armados construyeron la imagen de un enemigo interno y justificaron su eliminación. Por eso, veremos estos genocidios como procesos históricos, no como hechos aislados. En ellos se repiten patrones. Se señala a un grupo, se le deshumaniza, se organiza la violencia y luego aparece la matanza, la deportación o la negación. Al final, relacionaremos estos casos con una noticia actual sobre Sudán. El genocidio armenio ocurrió durante la Primera Guerra Mundial dentro del Imperio Otomano. Según Danielian, los jóvenes turcos actuaron en un contexto de crisis económica, inestabilidad política y nacionalismo extremo. En ese escenario, los armenios fueron vistos como una amenaza interna. La violencia incluyó persecución, deportaciones y exterminio, con aproximadamente 1,5 millones de víctimas. Este caso demuestra un patrón que se repetirá en otros genocidios. La violencia no aparece de golpe. Primero se construye la idea de amenaza, luego vienen las eliminaciones de élites, las deportaciones y las marchas de muerte. Además, Bulgarian y Jovanishyan con Smith explican que el caso armenio es clave por la negación posterior, es decir, la lucha por la memoria continúa después de la violencia física. El caso de Stalin debe explicarse con cuidado porque es más debatido. Neimark sostiene que varias políticas stalinistas pueden entenderse dentro de la historia del genocidio, aunque no todas encajen fácilmente en la definición clásica centrada en grupos étnicos o religiosos. El régimen creó enemigos sociales y políticos, como los kulaks, llamados enemigos del pueblo. Durante la deskulakción, muchos kulaks fueron perseguidos, fusilados o enviados a zonas extremas del norte y Siberia. De allí muchos murieron por hambre, frío, enfermedad o trabajo forzado. Neimark también vincula esta violencia con la hambruna ucraniana, las deportaciones y el Gran Terror. Lo central es que la violencia se justificó como un proyecto político, construir el socialismo y eliminar a quienes no encajaban en el futuro imaginado por Stalin. Cuando se habla del nazismo, muchas veces se piensa en solo el holocausto judío. Sin embargo, Shapiro y Ehrenreich explican que los Roma y los Sinti también fueron víctimas del régimen nazi y que durante mucho tiempo fueron poco estudiados. El Museo del Holocausto señala que fueron perseguidos por ideas racistas y de pureza racial. Esta persecución incluyó clasificación racial, detenciones, expulsiones, campos y asesinatos. Kotharchuk explica el caso hacia Ucrania ocupada, donde muchos Roma fueron asesinados en sus propias comunidades. Además, explica que luego esta violencia fue ignorada por la memoria soviética. Así, este caso muestra dos problemas: persecución racial y inestabilización posterior de las víctimas. En Camboya, los Gemeres Rojos muestran cómo una ideología radical puede destruir una sociedad. Gilgandia analiza First Day Killed My Father, basada en el testimonio de Long On, y muestra los crímenes cometidos desde la mirada de una víctima. Este caso recuerda que un genocidio no se entiende solo con cifras, también se entiende desde el desplazamiento, el miedo, la pérdida familiar y la destrucción de la vida cotidiana. Gilgandia relaciona este testimonio con memoria histórica, derechos humanos y no repetición. Escobar permite mirar el después. Camboya tuvo que enfrentar procesos de desarme y desmovilización y también la reintegración para reconstruir la paz tras la violencia. Y Ruanda muestra que un genocidio no aparece de la nada. Desforges explica que desde 1990 el gobierno de Habyarimana exageró las amenazas del Frente Patriótico Ruandés y presentó a los Tutsis como colaboradores del enemigo. También se usaron documentos de identidad étnica, lo que facilitó identificar a las víctimas. Antes de 1994 hubo propaganda, milicias, armas, machetes y listas. Después del derribo del avión presidencial, un grupo de dirigentes ejecutó la exterminación planificada. Article 19 destaca el papel de la radio RTLM, que difundió odio y ayudó a señalar objetivos. Por eso, Ruanda muestra que antes de la violencia física suele haber violencia simbólica: nombrar, acusar y deshumanizar. Srebrenica ocurrió durante la Guerra de Bosnia, después de que Yugoslavia se dividiera en varios países. Según Peranz García de Alcaraz, este genocidio estuvo relacionado con el nacionalismo, la guerra y la limpieza étnica. Srebrenica era una ciudad que la ONU había declarado como zona segura para proteger a la población, pero esa protección no fue lo suficiente.
ya que en julio del año 1995 las fuerzas serbobosnias tomaron la ciudad y asesinaron a más de 8.000 civiles, principalmente hombres y jóvenes musulmanes bosnios. Este caso también demuestra la importancia de recordar lo sucedido, identificar las fosas comunes y asumir la responsabilidad de la comunidad internacional, ya que la ONU no pudo evitar la masacre. Al comparar los 6 casos, vemos contextos distintos, pero patrones comunes. Casi siempre hay una crisis, como guerra, revolución, nacionalismo o miedo político. Luego se construye un enemigo, armenios, kukaks, roma y sinti, víctimas campoyanas, tutsis o musulmanes bosnios. Después, la violencia se organiza mediante estados, partidos, ejércitos, milicias, propagandas, documentos, deportaciones, campos o fosas. Finalmente aparece la disputa por la memoria. Algunos genocidios son negados, otros invisibilizados y otros reconocidos tarde. Por eso el genocidio no empieza con la matanza, sino cuando una sociedad acepta que un grupo puede ser excluido, perseguido y eliminado. La noticia actual trata sobre Al-Fasher, en Darfur, Sudán. Según AP News, expertos respaldados por Naciones Unidas afirmaron que una campaña de destrucción realizada por las fuerzas de apoyo rápido contra comunidades no árabes muestran rasgos característicos de genocidio. La noticia menciona asesinatos masivos, violencia sexual, asedio de 18 meses y destrucción de comunidades como la Sagawa y Fur. Esta noticia se relaciona con los casos históricos porque repite señales conocidas: un grupo étnico señalado, violencia organizada, ataque contra civiles, destrucción de comunidades y advertencias internacionales que no fueron atendidas a tiempo. Nuestra postura es que estudiar los genocidios del siglo XX no solo sirve para recordar tragedias del pasado, sino también para aprender a reconocer las señales de alerta. Los casos de Armenia, Stalin, Alemania nazi, Camboya, Ruanda y Srebrenica nos muestran que un genocidio no ocurre de un momento a otro, sino que se va construyendo poco a poco por el miedo, la propaganda, la deshumanización y la violencia organizada. Además, la noticia sobre Sudán demuestra que estos patrones todavía pueden presentarse en la actualidad. Por eso, es importante promover la memoria, la verdad, la justicia y una respuesta internacional a tiempo para prevenir nuevos genocidios.